muy interesante y doy la bienvenida a nuestras panelistas y nuestro panelista a esta mesa. Les comento y les comparto a todas las asistentes que tendremos 15 minutos de presentación de la investigación. Por ahí sí me ayudan con el audio, gracias. 15 minutos para nuestros panelistas y panelistas. Tenemos 15 minutos para la presentación y por favor va a estar habilitado el chat para que ustedes estén haciendo sus preguntas. En ese momento también doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de YouTube y de Facebook. Y de YouTube también pueden estar haciendo las preguntas, las mismas que van a hacer llegar nuestras compañeras de la unidad. Y entonces, sin más, les pido a nuestros panelistas apegarse a los 15 minutos para que tengamos esta parte mucho más fresca. Al final tendremos unas preguntas y sobre todo para que todos nuestros participantes tomen el micrófono y se atrevan a preguntarlos en viva voz. Así es que daré lectura a la presentación. Les comparto que la que teníamos como primer momento de la igualdad de género como eje articulador por motivos personales de salud, no se pudo presentar Laura Rangel, y entonces daré continuidad a la segunda presentación. En este caso, le doy la bienvenida a la maestra Sheila Celeste Hernández y a el maestro Yasmani Pérez Forteza, que nos están acompañando de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nos van a hacer la presentación de la investigación Libros de texto con perspectiva de género, detección de estereotipos de género en lengua y literatura del séptimo grado en Chile y lengua materna, y en México, español sexto grado. Entonces, adelante, bienvenidos y bienvenida. Pueden ustedes habilitar su audio sin problema, ¿no? Alberto, si me ayudas con Celeste, por favor. A ver, permítanme, aquí lo hacemos. ¿Listo? Se supone que ya lo tienes, maestra Celeste. Listo, ya lo tienes. Muchas gracias. Sí. Adelante. Gracias. Bueno, ¿cómo se puede aquí compartir? Porque me dice como que no permite a los participantes compartir pantalla. Digo, es como compartir mi presentación para que podamos exponer. Es que te deben poner de coanfitriona. Sí, te damos de confitriona. Un segundo, Celeste. Por favor, Muchas Alberto, si me gracias. ayudas. Me parece que ya lo tienes, Celeste. A ver. Todavía no. A ver. Un segundito, creo que Alberto está viendo lo de YouTube. Ahorita, un segundito. Me parece que también me puede ayudar Luis, no sé si. No sé si Luis pueda. Sí. Es que solamente el anfitrión puede poner coanfitrión. Sí. A ver, ya me Gracias. cambiaron ahorita lo pongo. Muchas gracias, Luis. Listo. Bueno, antes de... muchas gracias. Gracias. Sí. Ok, voy a poner este. Ay, no sé si ya me están viendo. Aún Como no mi se ve. pantalla. Aún no se ve. No se ve, maestra Celeste. Ok, a ver. Listo, ahora sí ya. Sí, está bien. Ok. Sí, ya se ve. Muy bien. Por alguna razón hay como un cuadro negro aquí en mi pantalla, entonces no sé, no me deja ver toda la presentación, pero déjenme ver si puedo hacer algo para poder hacerla grande.
Bueno, si la dejo ahí, ¿sí se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Ok, bueno, la voy a dejar así porque hay un cuadro en mi pantalla, no sé por qué, no me deja ver en dónde está para Se ve ampliar. bien, maestra Celeste, no te preocupes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias antes que nada a los organizadores de este evento, de parte mía y por supuesto de mi compañero Yasmani. El día de hoy pues les traemos esta presentación, igual déjenme ver el tiempo para no pasarme. Ok, bueno, pues el tema del que vamos a hablar, como ya bien dijo aquí la maestra, doctora, es acerca de los libros de texto con perspectiva de género, detección de estereotipos, de los libros Lengua y Literatura sexto grado en Chile y Lengua Materna Español sexto grado en México. Antes de comenzar, hablaremos de que hablamos por materiales escolares, pues todos estos, disculpen los sonidos, estoy en mi pueblo, todos estos elementos que nos ayudan en el aula, carteles, libros, diapositivas, no sé, periódicos, todo lo que nosotros utilizamos, pero en este caso, al hablar de materiales escolares, hablaré de libros de texto en específico, me refiero no al libro como manual como manual de ejercicios, sino como tal libro de texto, porque sé que hay algunos lugares en donde se habla de un manual y son actividades formales, más que nada para reforzar las actividades formales que se ven dentro del aula. Antes de continuar, les comento que aquí están como que los documentos de los cuales tomamos este concepto de perspectiva de género. También a partir de estos documentos se elaboró un instrumento que nos permitió, pues sí, digamos que medir o interactuar con la perspectiva o no de género en los libros de texto. Y bueno, pues más que nada los planes y programas de estudio. También tenemos una metodología de análisis por parte de la SEP y la UNAM, que trabajaron en conjunto, otros documentos del Ministerio de Educación, una pauta de detección de sesgos y finalmente este libro que es precisamente para detectar los estereotipos de género, para revisar la perspectiva de género en los libros de texto, también por parte de la UNAM. Los conceptos que nosotros manejamos en este trabajo son los siguientes, igual como ya mencioné, estos conceptos, las definiciones, todas fueron tomadas más que nada de los otros documentos que les comenté. Aquí les presento los libros de texto que por ahí estamos trabajando todavía, que pues es el de sexto grado de español y lengua y literatura, en el caso de Chile, de séptimo año. Antes que nada, pues nos vamos a encontrar con la portada. Como ustedes pueden ver, al menos en el caso de Chile, encontraremos una portada en donde pues hay una participación exclusiva de hombres. En la parte de las autoras y de los autores, ya dentro de quienes elaboran este libro de texto, pues nos encontraremos que sí, hay una equidad en cuanto a la participación de mujeres y la participación de hombres digamos, en la elaboración del contenido, en las autoras de cuentos y los autores también, etcétera, pero al menos en el principio, cuando nosotros observamos el libro, esto es lo que nos encontraremos en la portada. Asimismo, en la primera hoja, después de todos los créditos y antes del índice, nos vamos a encontrar con una presentación en la que se habla de por qué se va a estar utilizando el término que se utiliza para referirse a hombres y mujeres, y bueno, ellos dan como que una explicación con respecto a las normas de la Real Academia Española. Después nos encontramos con la portada del libro de español sexto grado en primaria. Aquí, a diferencia del otro libro, pues nos encontraremos que en la portada está esta obra de arte. En la presentación también encontraremos que, pues sí, se da como una breve explicación, pero es
muy breve. Se habla más que nada acerca de cuál va a ser la función de este libro para los y las alumnas. Y bueno, en el caso aquí de los autores y autoras del contenido, al menos en los compiladores, nos encontraremos con una desigualdad, por así decirlo, en cuanto a quienes participan. Bien, para poder nosotros hacer este análisis cualitativo en los libros de texto sobre el género, tuvimos que hacer un instrumento que nos permitiera pues detectar estereotipos y detectar como a manera de un análisis fino, que es lo que buscamos, cualquier tipo de manifestación que no tenga que ver como con la perspectiva de género, que en lugar de perspectiva de género, digamos que sea no perspectiva de género. Esto de la perspectiva de género, yo creo que uno lo puede concebir como unos lentes que cuando tú vas transitando por la vida, ya sea en la escuela, en tu casa, en tu trabajo, etcétera, te permiten ver todas estas manifestaciones en donde, pues evidentemente hay una desigualdad. Entonces, este instrumento, más que nada, pretende encontrar esas desigualdades, pero al mismo tiempo, digamos que tiene el sueño, aunque pues, digamos que apenas está gestando, de que pueda ser utilizado por otros maestros y maestras ya en el ámbito educativo. Y pues lo vuelvo a repetir, este instrumento se hace en conjunto con estos documentos de Chile y de México, que pues digamos ya juntitos hacen un instrumento tal vez un poco más rico en cuanto a los elementos que podemos localizar. Trataré de irme rápido con el instrumento, tal vez se me pase a leer algunos, pero igual pues ahí los pueden checar y espero que podamos compartir una partecita del libro de texto para que veamos cómo es que opera. Igual, digamos que hay algunas clasificaciones, pero yo decidí ponerlo así para concentrarme en las preguntas guía. Este instrumento también se espera que no solo se pueda utilizar en libros de texto, sino en otros materiales, pero pues eso ya dependerá de la flexibilidad que tenga pues con el docente dentro del aula. Entonces, primero estaría la clasificación. Y enseguida de la clasificación se hará una descripción breve de las imágenes que acompañan al texto o del texto, y luego están las preguntas guía. Entonces viene como una lista de cotejo en donde ponemos sí, no, ocasionalmente, y al final viene otra de observaciones para que el docente se pueda explayar muchísimo más y hablar de, bueno, si no es sí o es no, o no es no, ¿por qué? ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Entonces, en este instrumento agregamos preguntas como si existe la correspondencia entre el discurso visual y el contenido del texto, acompañado de una breve explicación, si siempre es consistente desde el punto de vista que del género entre la imagen y el lenguaje verbal que acompañan pues, a esta imagen o la imagen que acompaña al texto, si no se reproducen estereotipos de género entre las relaciones entre hombres y mujeres, si existe una relación equitativa y no discriminatoria en las narrativas visuales, si en las formas de enunciación existe la equidad, si se constata el empleo de lo femenino y lo masculino, también de lo genérico, y bueno, pues aquí hay una breve descripción de a qué nos referimos. También tenemos esta otra, de si se aprecia la tendencia a no reproducir estereotipos de género tradicionales. Y pues ya aquí viene también a qué me refiero: profesiones, oficios, ocupaciones, etcétera. Si en las imágenes hay una cooperación entre hombres y mujeres, si se detecta una invisibilización para las mujeres en actividades como la toma de decisiones, por ejemplo, si hay coherencia entre el cuestionamiento de los roles tradicionales, si se presentan mujeres realizadas, naturalizan las funciones típicamente adjudicadas a hombres o mujeres, o si hay una diversificación para ambos en las actividades, si se incluyen personajes que incursionan en actividades que rompen pues, estos estereotipos, los prejuicios de género, si se representa de manera equitativa los aportes, obras y legados de hombres y mujeres,
si hombres y mujeres participan en el desarrollo científico y tecnológico, si también se le atribuye a las mujeres y a los hombres, claro, la capacidad de crear y recrear la cultura, si hay hombres en el medio doméstico, y bueno, aquí también pues una breve explicación como de cocinar, barrer, los ejemplos más que nada, si las secuencias didácticas promueven que las mujeres y los hombres participen, o no solo como que participen dentro del libro de texto, sino que las alumnas y los alumnos participen, si se reflejan las imágenes la pluralidad de las mujeres que viven pues en contextos diversos en nuestro país, si existen representaciones relacionadas con la indumentaria que estén promoviendo los estereotipos de género, también sobre los juguetes que se presentan en el libro de texto, si se promueve de manera equitativa para el alumnado estos espacios de juego, por ejemplo, al hablar de la cancha, de la biblioteca, etcétera, y el libro está proponiendo una actividad, ¿a quiénes está mandando a la cancha? ¿A quiénes está mandando a la biblioteca? ¿A quiénes está mandando a los espacios privados o los espacios públicos? Si al concluir las actividades se les pide a los alumnos y las alumnas que se encarguen del material del aula, si aparecen mujeres llevando a cabo labores que son consideradas masculinas, si se aprecia la presencia de mujeres y hombres en el mundo público, en la esfera pública o si es en la privada, si se aprecia una inclusión de la diversidad sexual, racial, de edad, si se incluyen contenidos donde se analicen los prejuicios y estereotipos, aquí ya nos iríamos como de, ok, si hay prejuicios y hay estereotipos en esta lección, pero tal vez es precisamente para eso, para criticarlos. Si se incluye de alguna manera el tema de la preferencia sexual, si se incluyen representaciones de otros modelos de familias, si se incluyen los temas de la violencia por la orientación sexual, si se promueve una participación igualitaria entre las y los jóvenes, si se incluye un tema de hostigamiento o acoso contra las minorías o personas de otras preferencias sexuales, si se habla de equidad en la inserción de fuentes, citas o referencias, lo que se produce por hombres y mujeres, aquí ya será como en los textos que nos encontramos, como entrevistas, reportajes, etcétera, dentro del libro de texto. Si se nombran a las mujeres como objetos poseídos, aquí un ejemplo muy usual, eso creo yo, el de mi mujer, la mujer de Carlos, ¿no? En la lección del libro de español, por ejemplo. Si hombres y mujeres tienen trabajos retribuidos, si los textos incluyen la valoración de las labores domésticas, que pues bueno, que la realizan tanto hombres como mujeres, si se integran imágenes que promueven la cultura de no discriminación con respecto a lo étnico, lo económico, lo cultural y por supuesto el género, porque nosotros consideramos que el género no puede estar separado tampoco de lo económico, cultural, étnico, todo lo que tiene que ver con la cultura y lo social. Si se recalca el manejo del dominio de la tecnología y los contenidos tanto por hombres o por mujeres, y si se evita presentar argumentos o imágenes que justifican las desventajas que enfrentan que enfrentan las mujeres por el hecho de serlo. Ahora les voy a mostrar muy brevemente, espero que me alcance el tiempo, 2 lecciones. Una es de español 6º grado y la otra es de lenguaje y literatura de 7º grado de Chile. Y aquí veremos lo que para mí es como la lección más evidente o donde más se evidencian pues estas manifestaciones de las que estamos hablando. Esto a manera de ejemplo para que pues después a la hora de leer seamos como muy cuidadosos. El chiste es como ponerle la lupa al texto. Aquí está el primero. Bueno, ahí, ¿sí se alcanza a ver? Me gustaría que me... ¿Sí se ve? No te preocupes, sí se ve, maestra Celeste. Y te Ok, quedan gracias. 2 minutos, gracias. Ok, bueno. ¿Cómo lo digo? Aquí se presenta un cuento, es el cuento de la mujer vampiro. Ya se me puso lenta mi computadora, pero bueno, les doy contexto. Es el cuento de la mujer vampiro de María Teresa Andrueto. Y pues básicamente habla de una mujer que es un vampiro que un día la cachan con una marca en el cuello y todos en el pueblo están criticándola y están diciendo pues que es un vampiro. Hay una especie de complicidad entre su esposo y ella
en donde, pues sí, digamos que obviamente no es una marca de un vampiro, sino la marca de un beso. Sin embargo, las mujeres que de hecho se presentan en colectivo tratarán de juzgarla y además la matan. No solo la juzgan, sino que también la matan de la peor forma. El esposo se la lleva porque no la dejan enterrarla en donde ellos viven. Y durante el trayecto en donde trata de buscar en dónde enterrar a su mujer vampiro, levanta la tapa de la cajuela y cobra porque la vean muerta. Entonces yo leía esto y yo decía, bueno, esto es un texto que niños de 12 y 13 años están leyendo, que bueno, ya digamos están en la preadolescencia, pero aún así me pareció algo muy fuerte. Y dije, bueno, tal vez más adelante nos encontremos con una actividad que precisamente critique esta lección, pero no, se trataba de una actividad formal. Sí, se trataba de actividades formales más que nada. No había tanto como que sí, digamos, esta actividad en donde se hablara acerca de qué estaba pasando con la mujer, de qué manera se presentaban los acontecimientos. Ay, tengo un problema con mi computadora. Bueno, me voy a pasar al de sexto. Oh, sí, dígame. Sí, es que ya nos estamos comiendo el tiempo, entonces si quieres ir Ok. concretando, te lo vamos a agradecer. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Ya nos alcanza entonces, básicamente va de esto, de que probablemente en el aula no podamos cambiar obviamente el libro de texto y es muy difícil hacer una nueva política, bueno, que de hecho ahorita pues están haciendo los nuevos libros de texto en México, pero más allá de eso, encontrar los instrumentos con los que nosotros podamos detectar estas manifestaciones con respecto al género y que también podamos trabajarlas con nuestros alumnos, porque pues ya dentro de la práctica, nosotros digamos que somos los que tenemos ese pues poder, la verdad, ese poder de hacer con los materiales lo que consideremos pues es lo mejor para las y los alumnos. Y pues ya. Muchas Muchas gracias, maestra Celeste y maestro Yasmani, que está apoyando aquí a la investigación, y nuevamente les comparto que pueden hacer en este momento las preguntas para ambos y en un segundo momento vamos a tener nuestras preguntas de reflexión. Entonces, en este momento voy a dar inicio a la siguiente presentación, que la hará la maestra Estela Zavala Pérez, que es de casa del Six Milpalta, y que hicieron una investigación en conjunto con la maestra Elena Vázquez Galindo y Lidia Pérez Ramírez, y que la nominaron Género en el Currículum de Medicina y Enfermería, una deuda pendiente. Todos los micrófonos, maestra Estela, tienes 15 minutos. Mil gracias. Bienvenidas. Sí, ya puedo compartir. Sí, maestra, ya tienes el acceso. Por Permíteme. favor. Permíteme tantito. No te preocupes. Ya. Muy bien. Adelante. Es- Sí se ve. Espérame tantito. ¿Ya se ve? Sí se ve. Pero yo no la veo. De repente recuerden A ver, esta parte del Zoom. sí. No te preocupes, maestra Estela, en este momento. Ahorita ya no estás compartiendo. Ahí voy. Ya, ¿verdad? Ahí ya estoy compartiendo. Ya estás compartiendo, maestra. Solo si le das a tu lado inferior, si quieres, Sí, ponerle exacto. Muy bien. Ok. Bueno, pues Solo el buenos micrófono. días, buenas tardes a todos, a todas. Yo les voy a presentar el trabajo que hemos titulado La perspectiva. Ay, déjame quitar esto. La perspectiva de género en los programas de medicina y enfermería del Six Milpalta, una deuda pendiente. El Six Milpalta oferta 6 programas académicos
entre los cuales está enfermería, medicina, nutrición, odontología, optometría y trabajo social. Bueno, México adquirió compromisos frente a la equidad de género. Se dieron en el siglo pasado convenciones, conferencias, foros, cuyo tema central era eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres y buscar y propiciar la equidad de género. Bajo esas condiciones, las universidades mexicanas se dieron a la tarea de responder a estas demandas. Y la UNAM en 1992 propuso su programa universitario de estudios de género, el Colmex, el Colegio de México, el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, que después se convirtió en la maestría en estudios de género, y la UAM por los mismos años, la maestría en estudios de la mujer. El Instituto Politécnico Nacional en el 2008 implementó su programa institucional con gestión con perspectiva de género, que resultó todo un reto, aún resulta un reto, puesto que nuestra institución tiene una línea eminentemente de un conocimiento positivista, tecnológico y científico, y que cuesta un poco de trabajo acceder a las ciencias sociales y a las humanidades. Y hoy, pues, es la unidad politécnica con perspectiva de género. Así entonces, México adquirió un compromiso internacional frente a la equidad de género, y dentro de los múltiples objetivos que se marcaron en este acuerdo, en donde se publicó en la Gaceta, dentro de estos objetivos fue incorporar la perspectiva de género a partir de un proceso de transversalización en sus planes y programas de estudio, en sus proyectos y procesos institucionales, dando principal importancia a la formación del docente. Otro objetivo fue desarrollar una cultura de equidad de género que promueva y fomente la igualdad de oportunidades en su comunidad. Entonces, para incorporar la perspectiva de género o transversalizarla, un elemento importante es entender, comprender qué es el currículo. El currículo etimológicamente significa carrera o camino para llegar a un punto. Pero el currículum académico se lo referencia Ruiz, Posner y Casarini como el documento oficial donde se plasman las intenciones de la universidad para responder a las necesidades de la sociedad. Este documento contiene los propósitos, las competencias, el perfil de egreso y, por supuesto, los planes y programas de estudio, la malla curricular, los objetivos, los contenidos, que son la base de la planificación didáctica y de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que van a recaer sobre el perfil del estudiante y posteriormente del egresado, que va a cumplir o a responder a las demandas de la sociedad. Entonces se tenía que saber qué era el currículum, en dónde se tenía que impactar. Otro objetivo era la formación docente. La formación docente no solamente se fortaleció cuando se creó el programa con perspectiva de género, sino ahora con la Unidad Politécnica de Gestión y de Perspectiva de Género, que se ha encargado y ha puesto todo su empeño para promover la formación, profesionalización y capacitación, no solamente de los docentes, también de los directivos, de los PAES y de los estudiantes. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a través de cursos, de talleres, congresos, coloquios, investigaciones, y pues no ha dejado de trabajar en ese aspecto
Y quiero recalcar esto porque más adelante veremos que el impacto no se ve tan fuerte en los docentes. También tiene las redes de género, el 6000 Palta pertenece a la red de género. Y otro objetivo, pues, era la cultura institucional. La incorporación de la perspectiva de género se logra mediante un cambio en la cultura institucional. ¿Pero qué es esto? Pues esto es entendido como un conjunto de valores, de creencias y normas que determinan el qué hacer y cómo hacer. Implica transformar la institución a través de las acciones que sean necesarias para alcanzar una igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres. Bien, y con todo este antecedente, en el 2023, la Dirección de Educación Superior solicitó iniciar las actividades de rediseño de los programas académicos que imparte el 6000 Palta, retomando la filosofía del instituto, así como los lineamientos de su modelo educativo institucional y su modelo de integración social. Y por supuesto, pide nuevamente se transversalice la perspectiva de género como un pendiente en la agenda pública. El diseño o rediseño curricular, como sabemos, consta de 4 partes, todas ellas muy importantes y secuenciadas. En la primera etapa se ven los referentes internos y los referentes externos que van a dar la plataforma y el sustento para el programa académico y para los planes de estudio. Así entonces, después se ve la malla curricular y posteriormente se aplica. Quiero señalar esto porque en cada una de las etapas del rediseño curricular se debe de estar rescatando cómo se va a integrar la perspectiva de género. Y entonces, con base a esto y con un estudio, una investigación que realizamos en el 2020, en donde se revisaron los planes y programas de estudio de las unidades académicas que ofertan programas del área médico-biológica, pero que ahora voy a hablar del SICS, revisamos el documento ejecutivo en donde están estas 4 etapas que les menciono y en ningún momento se encontró la perspectiva de género. Esto es entendible puesto que nuestros rediseños se terminaron en el 2010 y entre el 2011 y el 2012 se aprobaron y el programa de género se acordó en el 2008 y había pues relativamente un tiempo corto. También en este estudio que realizamos para saber cuál fue la experiencia de los actores curriculares para el rediseño de los programas en el área médico-biológica, hicimos entrevistas a aquellos profesores y profesoras que participaron y les preguntamos si se consideró la perspectiva de género en los planes de estudio de medicina y de enfermería. Y estas fueron algunas de las respuestas. No se consideró en ninguno de los dos debido a que aún cuando ya existía el programa institucional de género, resultaba difícil entender lo que proponían. Eso lo dijo una maestra. La siguiente parte la dijo un maestro. No sabíamos a qué se referían con perspectiva de género y teníamos otras prioridades, ya sabes, las ciencias básicas, las clínicas, la pelea por las horas. Se hablaba de sustentabilidad y género, pero no teníamos aún no tenemos idea de cómo integrarlo en los planes de estudio. Y finalmente una maestra comenta, yo ya había tomado cursos en la UAM y en la UNAM, pero nadie me hacía caso cuando hablaba de género porque no me entendían. En el poli poco interesan las ciencias sociales y las humanidades. En la actualidad, con estos antecedentes y próximos al rediseño curricular, las maestras participantes y yo elaboramos, diseñamos, aplicamos un cuestionario
y se lo aplicamos a los docentes del SICS, a las docentes y los docentes del SICS, y nos llama la atención la respuesta que dan a esta pregunta, que es la única que voy a poner por cuestiones de tiempo. Su formación en perspectiva de género es suficiente para incluir la temática en el próximo rediseño curricular, y la respuesta es que casi el 70% dice que no tiene una formación suficiente. Y esto llama la atención por lo que dije anteriormente acerca de la preocupación y ocupación que tiene la unidad de Politécnica de Género, de los cursos que da y de las redes. Entonces, esa es un área que habría que pues entrevistar qué está sucediendo, ¿no? Otra pregunta fue si consideraban que era fundamental la transversalización de la perspectiva de género en la formación profesional de médicos y enfermeras. Y algunas de las respuestas y que señalamos aquí a la conclusión que llegamos es que sí, que garantiza la formación del profesional de la salud porque le da una visión integral. No solamente ve el aspecto biológico, sino el aspecto sociológico y cultural, en donde la perspectiva de género pues encabeza mucho de estos temas, ¿no? Promueve una relación médico-paciente de calidad y con humanismo. Y también es fundamental porque analizar bajo la perspectiva de género cómo las condiciones culturales, sociales, económicas, políticas, entre otras, influyen y en ocasiones determinan el proceso salud-enfermedad de los hombres y las mujeres. Por otra parte, visibilizar las aportaciones de las mujeres científicas, referenciarlas en el área de la medicina y de la enfermería para que sean referentes, inspiración y ejemplo para las estudiantes que piensen dedicarse y profesionalizarse en la investigación. La universidad, como productora y reproductora de ideología, contribuye importantemente a una sociedad más democrática y justa. Y con base a todo lo que he dicho anteriormente, el equipo plantea un esquema de cómo en este próximo rediseño curricular podríamos insertar ya sea contenidos, asignaturas, estrategias y en el mejor de los casos la transversalización, que es bastante difícil pensar en esto, sin embargo no imposible. Proponemos este esquema donde preguntamos, ¿qué deseamos? Deseamos una formación integral de los estudiantes, equidad, democracia, respeto a la diversidad y cultura de la paz. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de 3 procesos, un proceso estratégico, operativo y uno de apoyo. Primero, que haya una disposición al cambio, que haya una voluntad y un liderazgo académico, administrativo y político para que esto sea posible. Hacer una evaluación que nos lleve a un diagnóstico que dé cuenta de la realidad, de en dónde estamos parados, qué conocimiento, parados y paradas, qué conocimiento tenemos de la perspectiva de género, o solamente ha sido tener el documento que recogemos porque tomamos un curso, o verdaderamente el capital de conocimiento que tenemos lo estamos poniendo a disposición de la institución. Una planeación estratégica con un plan de acción para poder entonces instrumentar la inclusión y en el mejor de los casos transversalizar para finalmente ejecutar y evaluar. Pero necesitamos apoyo, y necesitamos sensibilizar a la comunidad. Promover un compromiso en su formación, profesionalización, actualización de toda la comunidad, autoridades, docentes, investigadores, PAES, de toda la comunidad.
y una participación e incorporación de este personal ya formado a las comisiones y los comités, y que algunos de ellos formen parte del comité curricular interdisciplinario y que esto sea permanente para finalmente hacer una evaluación y un seguimiento de lo que se incluya. Por supuesto que para esto necesitamos la asesoría y el acompañamiento del personal especializado del programa de la perspectiva de género. ¿Y quién más que la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género que nos acompañaran en este proceso? ¿Qué obtenemos con esto? Obtenemos una contribución a un cambio en la cultura de los futuros profesionistas, pero también de la sociedad. Y bueno, repensar en la misión de la universidad como un espacio de sociabilidad donde los jóvenes fortalezcan su identidad y se respete la diversidad para la formación de una sociedad más democrática, incluyente, que promueva la cultura de la paz, porque la universidad no egresa solamente profesionales, en este caso de la salud. La universidad egresa ciudadanos que se convierten en agentes de cambio social. Muchas gracias, maestra. Al contrario, maestra Estela, muchas gracias. Y nuevamente la invitación a todas nuestras participantes en YouTube que hagan sus preguntas y en un momento daremos continuidad a estas mismas para con y todas nuestras ponentes. Y pues bueno, vamos con la tercera y última presentación y quiero presentarles con gran gusto al maestro Fernando Soto Rodríguez, quien va a ser el presentador de la investigación denominada Integración de asignaturas sobre género y feminismos en psicología, relatos de experiencias del estudiantado. El maestro Fernando Soto Rodríguez viene de la Facultad de Psicología y de la UNAM y la maestra Elisa Say Ayat del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Maestro, pues un gusto, te escuchamos, puedes compartir y te pido el límite de tiempo. Muchas gracias para dar continuidad a las preguntas. Gracias, maestro. Claro que sí, muchísimas gracias. Buen día a todas, todos. Un gusto estar por aquí. Y justo el día de hoy me presento en representación tanto de la colega, la doctora Elisa Dayan, y su servidor. En este caso, no me permite ampliarla. Ustedes me dirán si ya la pueden ver en pantalla completa. Ya se ve completa, maestro Fernando, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, justamente como les comenta la maestra, venimos en representación justo tanto de la Facultad de Psicología como del Instituto Rosario Castellanos. Y sin más, por cuestiones de tiempo y capitalizarlo, por supuesto, me adentro en la propuesta. Bueno, plantearles justamente de dónde surge el interés por documentar esos relatos de experiencia. Y en ese sentido, problematizando el contexto en el que nos encontramos, compartirles algunas de las cosas presentes justamente. De manera institucional en la UNAM, el plan de desarrollo que representa la actual administración que está justamente por salir del doctor Graue, ha tenido un interés fundamental justamente en transversalizar la perspectiva de género y temas afines. Con temas afines me refiero a cuestiones como erradicar manifestaciones de cualquier tipo de violencia, no solo violencia de género, promover una cultura de paz y mucho justamente haciendo eco de lo que la profesora Estela hace un momento nos comentaba en el contexto del Politécnico, por supuesto. Ahora, también poner en contexto que este interés surge porque, como seguro tendremos presente, el doctor Graue ha tenido ya 2 gestiones de manera continua. Y en estas gestiones ha habido un movimiento muy fuerte por las diferentes colectivas y movimientos feministas al interior de la universidad. Y por supuesto que una de las facultades que ha tenido una presencia y que ha tenido justamente toda una incidencia respecto a esto es la Facultad de Psicología, por supuesto.
junto a otras como la Facultad de Filosofía, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por solo mencionar algunas. Ahora, ¿en qué se documenta y cómo se evidencia este interés de manera explícita? En este plan de desarrollo institucional, de los 262 proyectos, 30, es decir, más del 10%, contemplan justamente esta incorporación de la perspectiva de género o los temas afines, como se los comentaba hace un momento. Ahora, de manera concreta, en el contexto de la Facultad de Psicología, el plan CIMIL, es decir, el plan de la administración también, por supuesto que está espejeado con los intereses generales de la universidad. Entonces, aquí, por supuesto, por ejemplo, la doctora Marilena Medina Mora actualmente enfatiza esta cuestión de ser una comunidad abierta al diálogo, que también sea una comunidad que apele a procesos democráticos y deliberativos de participación, pues justo de toda la comunidad, es decir, del estudiantado, del profesorado y del personal administrativo y operativo, por supuesto. Entonces, bueno, ahí está ese match. Por supuesto, comentarles que esto no obedece a una cuestión actual. Es decir, hay todo un legado que nuestras colegas, nuestras estudiantes, por supuesto, que han incidido desde hace ya varios años. De hecho, la Facultad de Psicología también es pionera en estos seminarios permanentes que tengan que ver con estudios de género y feminismos. Es decir, a pesar de que actualmente se está institucionalizando esta transversalidad de la perspectiva de género en asignaturas en concreto, ya había otras iniciativas en proyectos de investigación, en seminarios y demás. Entonces, justamente reconocer que la Facultad de Psicología ha sido ese semillero y origen de múltiples colectivas, grupos, iniciativas y movimientos feministas que desde diferentes personas, representantes de la comunidad, en tanto estudiantes, profesoras, etcétera, han venido justamente pues en pie de lucha, y esto representa por supuesto una conquista al interior de la facultad y en general de la universidad, en tanto que ellas justamente son las que han logrado, por supuesto, que se consideren estas dos asignaturas. Es decir, por supuesto que vienen procesos de revisión y actualización curricular, pero esto no obedece a ello, es decir, es una cuestión mucho más acotada. Estas asignaturas surgen justamente como un requisito de permanencia para las siguientes generaciones a partir del 2023, es decir, justamente de este año, ¿no? Pero en la primera implementación, que es la que se les comparte en este momento, fueron asignaturas de carácter opcional. Es decir, los diferentes grupos y semestres que estaban en ese momento podían tomarlas si así lo querían. Y tenía valor en créditos, por supuesto. Y como les comentaba, a partir de los siguientes ciclos ya es un requisito de permanencia. Teniendo esto en consideración, ¿cuál fue nuestra pregunta y por tanto el objetivo que guió este proyecto? Justamente, ¿cuál es la experiencia del estudiantado de psicología en la primera implementación de una asignatura sobre género y feminismo? Y como ven, el objetivo está directamente articulado a esta pregunta. Ahora, ¿qué caracteriza estas dos asignaturas? Es decir, ¿cuál es el contexto curricular? La que documentamos es Género, Feminismos, Violencias y Derechos Humanos. Esta busca brindar un primer acercamiento justamente a los constructos y categorías de análisis del género. Por ejemplo, diversidad sexogenérica, interseccionalidad, masculinidades, violencia de género, etcétera. Y pretende ser justamente un espacio de reflexión y propuestas para terminar con la violencia hacia mujeres y disidencias sexogenéricas. Entonces, justamente es este primer acercamiento, ofrecer una mirada sensible y demás. La segunda materia tiene que ver con, el título es Aportaciones de la epistemología feminista a la psicología. Entonces, mientras la primera es de carácter más general, esta ya implica un saber más específico y directamente vinculado a nuestra disciplina. ¿Cuál fue nuestro encuadre entonces? ¿Cómo nos aproximamos a documentar esto? Entendiendo justamente la experiencia como eso que me pasa. Desde aquí podemos desagregar tres elementos o tres dimensiones que le componen, es decir, el qué
reconocido como eso exterior, eso que me atraviesa, eso que me pasa propiamente. El quién, es decir, a quién le está pasando y se está permitiendo que esa experiencia le atraviese. Es decir, también hay una cuestión volitiva, hay una cuestión afectiva, y por supuesto que hay un ir y venir entre eso exterior y lo que me está atravesando. Nos aproximamos ya metodológicamente hablando desde un método biográfico narrativo, justamente en el entendido de que esta perspectiva metodológica nos permite sistematizar de manera narrativa, de manera personal, subjetiva e intersubjetiva, cómo esa construcción del conocimiento, cómo esta experiencia les va atravesando y amplía sus diferentes perspectivas, por supuesto. Entonces le reconocemos en esta doble intención, sí como una vía de indagación educativa, pero también como vía de intervención pedagógica. Ahora lo concretamos justamente a través de dos dispositivos pedagógicos basados en la narrativa. Uno, que es un microrrelato apelando justamente a una descripción narrativa muy acotada y muy dirigida, es decir, no es robusta, sino que es sustantiva y concreta, acompañada de un avatar digital, esta representación de sí a través de estos medios y recursos digitales. Y finalmente otro dispositivo que fue un relato digital personal que apela justamente a la integración y articulación tanto de fotografías o imágenes, pueden ser personales o no. La narrativa, es decir, ya no solo la escritura, sino también el narrarlo, el grabarse narrando, y sobre todo también articular estos diferentes recursos, tanto Buenas visuales. Les damos la bienvenida a la cuarta mesa del primer Congreso Internacional. Perdón, Alberto. Perdón, ¿eh? No se preocupe. Continuamos, maestro. Gracias. Como les comentaba, la articulación crítica de estos diferentes recursos, lo visual, lo auditivo en tanto narración, pero también acompañamiento musical, por ejemplo, y claro, que esté claramente articulado en esta lógica de que si estás planteando una vivencia que te atraviese de manera feliz, que te ponga eufórico o eufórica, pues que lo reflejes, o lo contrario, por supuesto. Entonces esos fueron los dos dispositivos. ¿Cuáles fueron los objetivos de cada uno de estos? El primero, mi otro yo. Este buscó directamente que el estudiantado se autopresentara y autodefiniera, discursivamente por supuesto y narrativamente, en un espacio y tiempo actual, es decir, en el año en el que estábamos, que fue el 2022, y justamente que discurriera a partir de ahí, que se posicionara en el sexo género opuesto, que describiera narrativamente justamente cómo estaba viviendo en su familia, en sus relaciones, en sus estudios, en su imaginería, en su afecto. Y bueno, aquí fue muy curioso porque algunas personas encantadas de hacer este ejercicio, otras por supuesto que hubo algunas resistencias y algunos posicionamientos críticos que en un momento les voy a compartir, por supuesto. Curiosamente también aquí conviene acotar que algunas de estas personas decían, bueno, para poder representarme de esta manera, tomé referentes de mis círculos sociales más próximos, ¿no? A mi pareja, a mi mamá, a mi hermano, hermana, tal, ¿no? Como esas figuras que les significan. O también plantear el ideal de cómo les gustaría que fuera esa mujer o ese hombre. Y el segundo recurso más bien tuvo la intención de narrar de forma personal o impersonal justamente el proceso de tránsito en esta asignatura, es decir, cómo se fueron apropiando de estos elementos teóricos y metodológicos de la perspectiva de género. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos de manera muy condensada, por supuesto, y por cuestiones de tiempo? Podemos dividir los principales hallazgos en tres grandes líneas. La primera tendría que ver con estos procesos de y construcción en torno a los conceptos base de la perspectiva de género, es decir, estos hallazgos por supuesto que bajan del objetivo fundamental que aguarda esta asignatura. Entonces aquí justamente podemos develar
el cómo se están apropiando de estos conceptos fundamentales en tanto cómo están entendiendo el sexo, cómo están entendiendo el género y sobre todo cómo se están apropiando y cómo visibilizan también los propios roles y mandatos de género que han vivido en su persona o cómo los visualizan en esas personas que les son significativas, como les comentaba en el ejercicio de mi otro yo. También algunos temas bien interesantes que salieron, por supuesto, es hablar y diferenciar, por supuesto, la identidad y la expresión de género. Es decir, aquí comentar una de las críticas fundamentales que se lanzó a este ejercicio, que personas que abiertamente se identifican como no binarias decían, oye, Fer, oye, Elisa, nos estás posicionando en una cuestión dicotómica del sexo-género y es una postura que nosotros mismos criticamos y vivenciamos, entonces no está considerado y por supuesto que desde un acercamiento sensible y muy respetuoso para sí, les permitimos justamente que documentaran eso, es decir, que plantearan una identidad y expresión de género no binaria en ese otro yo, o un yo directamente, ¿no? Y por supuesto, también cuestionar el cómo se ha construido la masculinidad y feminidad. Y hablando de ese cuestionamiento, pues vienen ya no solo esos cuestionamientos y apropiaciones personales, sino que eso nos permite identificar de manera más directa cuál es el cuestionamiento a nivel disciplinar. Es decir, justamente que cuestionen cómo la psicología desde sus diferentes aristas ha discurrido también en la construcción de una perspectiva hacia cómo se entiende el sexo género, los roles, mandatos, la identidad y la expresión. Y justamente también documentar esas perspectivas hegemónicas y cómo les podemos cuestionar para a partir de ahí generar también contranarrativas, contramensajes desde lo que actualmente se entiende como perspectiva de género. Y estos dos elementos inciden, por supuesto, en una mirada proyectiva. Es decir, cómo se apropian esto, cómo lo significan y lo construyen para a partir de ahí también tener la mirada en el futuro de cómo estos elementos que les brindó la asignatura junto con los elementos que ya tienen de su formación profesional, les van a permitir incidir desde otras lógicas, desde otras miradas no hegemónicas de cómo se entiende la perspectiva de género. Y a modo de conclusión, y justo creo que me queda un minuto, enfatizar dos cuestiones. Por un lado, enfatizar justamente el potencial emancipador de estas narrativas como vía de apropiación de los contenidos. Ya insistía, que les permita cuestionar, que les permita significar, que les permita deconstruir y sobre todo que les permita avisorar cómo pueden incidir transversalizando la perspectiva de género en diferentes programas, ya sea de intervención, ya sea de investigación en psicología. Y justamente eso redunda en fortalecer la capacidad del estudiantado para problematizar y analizar la realidad a través de una perspectiva sensible, respetuosa y empática, pero sobre todo también desde una mirada ética. Y me permito cerrar con un comentario. De pronto, desde nuestra disciplina psicológica nos dicen que tenemos que fortalecer, tenemos que cultivar el ojo clínico. Pero si lo dejamos en ese sentido, el ojo clínico apelaría a un solo canal perceptivo. Entonces, por eso a mí me gusta y nos ha gustado más hablar de esa sensibilidad, hablando de abrir los diferentes canales perceptivos y procesos cognitivos también y afectivos para implicarnos en esas realidades, reconocerlas y sobre todo apuntalar estas iniciativas desde la perspectiva de género. Muchísimas gracias y aquí estamos a la orden. Al contrario, maestro Fernando, mil gracias. Y pues bueno, vamos a pasar a las mesas de preguntas. No sé si alguien de las y les participantes tengan la intención de hacerles preguntas a nuestros maravillosos ponentes y ponentes, ¿no? En esta parte de su reflexión. ¿Alguno, por favor? ¿No? ¿Ninguno? Si no, yo procedo. Me quedó mucha duda y voy con la maestra Celeste y el maestro Yasmani, sobre todo para compartir.
Me llamó mucho la atención las imágenes que ustedes compartían, incluso de portada de los libros, ¿no? Hablamos de toda esta parte de los roles de género, que su guía y elaboración de la perspectiva de género fue súper interesante. Pero ¿qué hay más allá de estas imágenes? ¿Qué les pareció en su estudio? ¿Las imágenes son correspondientes allá a esta igualdad o todavía reforzadora de estereotipos? Porque además estamos en educación básica. Gracias. En lo que alguien se anima, alguna persona se anima. Gracias. No sé si contesto primero yo, Yasmani. Tú primero. Ok. Bueno, la verdad es que uno quisiera encontrarse lo mejor, que viéramos los libros, porque al menos en México se siguen reimprimiendo, como recientemente, así de que el del 2019, no recuerdo cuándo fue la última reimpresión, no sé si en el 2020 de estos libros. Entonces, uno esperaría encontrarse con algo favorable, especialmente como usted menciona, por la edad. Sin embargo, nos encontramos con una realidad distinta, ¿no? Aunque tengo que decir, o sea, no defendiendo los libros, pero a comparación con la edición del 94, que fue de una reforma política de antes de los 2000, sí hay una gran diferencia en ese sentido. Sin embargo, se esperaría que hubiera pues algo más y no es así. Entonces, detrás de estos textos, pues creo que está todavía como en las políticas educativas y en los planes y programas de estudio también, porque no solo es el libro solito, sino que también engloba todos estos documentos, pues desde mi punto de vista, ahora sí que personal, sí, una educación o una forma de atrapar a los alumnos en un pensamiento que pues debe ser diferente porque el mundo es diferente y no podemos tapar el sol con un dedo y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no podemos en el salón de clases ocultar el libro de texto, no utilizarlo porque al final lo utilizamos, pero sí podemos ya en la labor docente tratar de hacer algo con ese material que tenemos, sobre todo en las escuelas rurales, con los alumnos que son de escasos recursos, por ejemplo, ahora con lo del COVID precisamente, que pues es como la temática del Congreso, a muchos maestros le daban al alumno el libro de texto y había que contestarlo y esa era la calificación. Entonces, solo el libro de texto, los alumnos leyendo solo el libro de texto, pues sí es una preocupación grande, al menos en este tema de lo que tiene que ver con el género. Y pues ahora que ya estamos en clase, creo que más allá, o sea, no descuidar obviamente los contenidos formales, pero también darle la importancia que se merece no solo en educación básica, sino en todos los niveles educativos, hablar de perspectiva de género y pues de que nosotros también tenemos una voz y también hacemos cultura y también tenemos literatura y que la historia no solo está contada por hombres, ni las ciencias, ni todo lo que tiene que ver con el contenido curricular, que pues con eso crecimos todos, al menos aquí en México. Muchas gracias, maestra Celeste. Y no sé, maestro Yasmani, si tienes algo que comentar. Sí, solo quería hacer notar que las representaciones sociales de género en estos libros de texto también se extiende a otros libros de texto, como en el caso del libro de texto de Ciencias Naturales, que ahí se ve evidentemente, sobre todo en el ámbito de los roles sociales en cuanto a los roles y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres, que están marcados y sesgados fundamentalmente por el género y no de la mejor manera. Muchas gracias, maestro Yasmani. Y pues bueno, ya que no observo algunas preguntas, yo me estoy permitiendo preguntar, sobre todo para aterrizar más ideas. Maestra Estela, ahora te pregunto a ti,
¿Consideraron dentro de esta investigación los campos clínicos, puesto que en esta parte curricular, currículum de medicina y enfermería, dan cuenta y acceden a los campos clínicos? Entonces, no sé si también la investigación incluyó a estas personalidades, ¿no?, de la docencia en estos campos clínicos, y lo hago por el comentario de Melissa Ángeles por ahí, en el sentido estricto de algunas violencias que se viven. Maestra Estela, gracias. No has abierto tu micrófono, maestra, gracias. Gracias. La investigación del 2020 tenía como objetivo conocer las experiencias de los actores curriculares en el rediseño. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tensiones hubo? Y en realidad lo que hicimos fue una revisión de los documentos, especialmente del documento ejecutivo, en donde está todo el rediseño curricular, es la parte teórica. Y la segunda parte se refirió a, bueno, y revisamos si dentro de las competencias, objetivos, contenido, etcétera, de todos los planes y programas, si se había incluido algo sobre perspectiva de género. Esa fue una investigación documental. También los referentes internos y externos y lo que se hablaba ya desde entonces de la perspectiva de género. Y la segunda parte fue entrevistar a los actores curriculares, específicamente para saber qué sucedió en el rediseño. Pero no estuvimos en trabajo de campo, como por ejemplo ir a las clínicas o saber la experiencia que ahí se ha vivido. Esa parte no la hicimos, maestra. Muchas gracias por compartir, maestra Estela. Y sí, me parece que es parte de lo que tenemos pendiente dentro del área de la UPGPG y también la parte del Central. Y maestro Fernando, te tengo que preguntar. Muchas gracias, maestra Estela. Maestro Fernando, mencionabas tú que tus asignaturas de un inicio fueron electivas, ¿no? Que me parece, aquí nosotros le nombramos optativas en el IPN. ¿Cuál sería la diferencia que tú observaste, si es que lo tomaste en cuenta en la investigación, la aceptación de la misma? Si nos pudieras compartir, y sobre todo la aceptación en el caso de la docencia, ¿no?, por los docentes. Porque fabulosa la presentación con respecto a la aceptación de los y las estudiantes. Gracias, maestro Fernando. Al contrario, gracias a usted. Es bien interesante porque justamente fueron materias optativas en esa primera implementación, porque justamente, bueno, por supuesto que esas materias pasaron por todo el proceso administrativo, académico, curricular para su revisión, para ser aprobadas por el Consejo Técnico y Consejo de Área. Y es bien interesante porque justamente las personas que propusieron y construyeron estas materias fueron justamente las colaboradoras y colaboradores que justamente participan en la comisión de género. Y a partir de ahí es que justamente también de manera institucional es que estas materias no están cobijadas o coordinadas por ninguna de las coordinaciones que ya existen, es decir, coordinación de cada una de las áreas de la psicología, sino que aquí obedecen a una coordinación a partir de esta comisión de género y son estas personas quienes llevan justamente la gestión y quienes están al frente de las asignaturas, o apelando justamente a la formación y expertise que tienen otras y otros colegas en diferentes áreas, como derechos humanos, atención a la diversidad, formación en justamente perspectiva de género y feminismos, y se les invita justamente, o se nos invita justamente a participar al frente de esa asignatura. Es bien interesante porque por ahí en el chat también veía que hablaban de las resistencias, ¿no? Esta facultad de manera particular ha mostrado resistencias bien importantes, por supuesto, ¿no? Resistencias que tienen que ver con como estas acciones que pueden actuar a suerte de barreras, de si se permiten ciertas acciones al interior, ¿no? Y entonces justamente estas colectivas y estos movimientos han permitido visibilizar de manera muy fuerte estas situaciones
de violencia de género, de acoso, en diferentes niveles, ¿no? Por supuesto, entre estudiantes, entre docente-estudiante, incluso no solo de docentes varones, también de docentes mujeres que han acosado a estudiantes, ¿no? Y se ha documentado. Y las resistencias pueden ir por ahí, por supuesto, ¿no? Y también yo creo que esto, por eso les comentaba que no solo es una lucha, sino una verdadera conquista que se haya logrado articular y estas asignaturas. Entonces, el nivel de aceptación ha sido muy bueno, aunque yo creo que también puede ser una barrera, hablando desde esta perspectiva crítica, que solo estas personas puedan dar las asignaturas. Entiendo, por supuesto, que debe de haber un perfil que se debe cubrir, desde luego, pero que se limite solamente a ese grupo, creo que puede también ser un riesgo. Y por parte del estudiantado, dado que fueron materias selectivas, pues eran grupos enormes. Entonces hubo una aceptación muy bonita. Hubo varios grupos, si no mal recuerdo, fueron 6 por cada materia, pero esos 6 grupos tenían alrededor de 40 personas, ¿no? Y las sesiones, a pesar de que estábamos aún en esta modalidad a distancia, nos veíamos justo por Zoom, pues había un nivel de asistencia por arriba del 95% en cada sesión, ¿no? Entonces yo creo que también eso nos habla del impacto de las materias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los participantes? Sí, bueno, quiero hacer la moción que te hice esa pregunta, maestro Fernando, porque es precisamente Sonia Romero decía de las resistencias, y no únicamente de los docentes, sino de nuestras autoridades en cada una de nuestras competencias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, no? Bueno, pues a modo de conclusión, ya nos compartían esta parte de los roles de género, la importancia incluso de los cambios y la estructura de los libros en los niveles básicos, y que ojalá en algún momento se pudieran concretar con respecto a incluso identificar dentro de la currícula de estas personas que generan los libros de texto, que también estén con perspectiva en género y que tengan por lo menos el acercamiento. Ya hablamos, incluso nos compartían en el sentido estricto del 70% de los docentes que no habían tocado una clase o alguna sensibilización con perspectiva en género, y entonces queda abierta esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto tendríamos que todas las y los que nos dedicamos a esta parte de la docencia obligadamente tuviéramos o contáramos con estos talleres? Menciono talleres porque me quedó muy claro en la última investigación que muchos de los referentes es en la parte práctica, ¿no? Que esta parte de la sensibilización del sentir, y lo uno con el mensaje que nos dio la maestra Celeste y el maestro Yasmani en esta parte de la libre cátedra, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la libre cátedra, y que cada una y cada uno de los que estamos aquí presentes, que estoy segura que ya estamos tocados con la perspectiva de género, vamos a seguir haciéndolo. Mil gracias. Una mesa muy de contenidos, sobre todo sensibles. Y pues a continuar nos deja una tarea muy grande la maestra Estela Zavala, ya lo anotamos. Continuaremos en este andar de la deformación. Y mil gracias, y hoy voy a pasar a enseñar los agradecimientos, que en este momento también para mí es importante mandarles el saludo de nuestra licenciada. Sí se logra ver, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. De nuestra licenciada Elizabeth, directora de la UPGPG, y en donde en este momento les estoy enseñando, permítanme un segundo. Ustedes me dicen si se ve correctamente. Ya saben, esta tecnología de repente. Ay, perdonen ustedes, un segundito. Que ya me está enseñando otra imagen. Un segundo, déjenme terminar también a mí me está jugando aquí, ya saben. Un segundo, que ya la teníamos aquí, pero en este momento lo saco. Para el agradecimiento les compartía los saludos de la maestra Elizabeth, nuestra directora de la unidad, y también de nuestra subdirectora, la maestra Edith Leal,
que hacen posible este congreso. Un momento. Algo hice y también me está sacando. Ya saben, aquí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, por favor, me indican. Ya me estás ayudando. Muchas gracias. Pasamos a la segunda, si eres tan amable. Tenemos la segunda, exacto, a la segunda. Muchas gracias. Esta constancia la firma la licenciada Elizabeth, quien es nuestra directora, y a través de la Secretaría de la Unidad con Perspectiva en Género le entregamos su constancia a la maestra Sheila Celeste Hernández por la ponencia de libros de texto con perspectiva de género, detección de estereotipos de género en lengua y literatura de 7º grado en Chile y lengua materna. Así también de español, 6º grado en México. Mil gracias, maestra Sheila. La segunda es para el maestro Yasmani Pérez Forteza, quien también nos hizo el favor de presentar la misma investigación. La cuarta, si eres tan amable, en este congreso de género y currículum, la maestra Guadalupe Estela Zavala Pérez, por la ponencia de género en currículum, medicina y enfermería en el marco del Congreso Internacional de Género, y también a las maestras, la siguiente por favor, Marta Elena Vázquez Galindo, y también a la maestra, la siguiente por favor, gracias, Lidia Pérez Ramírez, con la misma investigación. Agradecidas maestras a las 3, y a la doctora Lisa Sat, a quien le mandamos saludos fraternos, maestro doctor Fernando, con la ponencia de integración de las asignaturas sobre género, y tu constancia, maestro Fernando Soto Rodríguez, a quienes se les hará llegar a ustedes. Mil gracias por esta participación, gracias a todas y todos por haber participado, y les invito a nuevamente conectarse a la siguiente mesa, la cuarta mesa, que se llama Géneros y Sujetos de Educación, miradas a las aulas y la docencia. Les deseo un excelente día y sigamos disfrutando de este maravilloso congreso. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Gracias, bonita tarde, hasta luego. Linda tarde, hasta luego.